Vamos a tener una palabra de oración antes de ir al texto y al contexto de la palabra. Oremos. Amado Dios Todopoderoso, nos presentamos ante ti, Señor, tal como somos, y sabemos que tú, Dios, nos acepta con nuestros pecados, con nuestras cargas, con nuestros afanes, angustias, temores y miedos. Tú sabes que llevamos una carga muy pesada, Señor, y por eso hoy, día santo sábado, día de reposo y de descanso en ti, queremos entregar estas cargas pesadas para que nuestras cargas sean más ligeras y poder caminar contigo, Señor, y no perder el paso. Y ayúdanos, Dios, a entender tu palabra, a escudriñarla y a interpretarla, Señor. Pero antes de ello te pedimos que nos muestre el camino y perdone nuestras culpas y pecados, para ser dignos de estar en tu presencia, Señor. Llénanos de tu espíritu y de tu amor. En Cristo Jesús nuestro Señor, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermanos, vamos directamente a la palabra, porque todo lo que se va a decir hoy va contextualizado en la palabra. Es bueno predicar siguiendo los límites, siguiendo la doctrina de la palabra, para no salirnos de ella, porque la palabra no se le quita ni se le pone. La palabra yo es inmutable. Se dice lo que se dice y lo que está escrito acá. Y hay que hablar la verdad y nada más que la verdad, así le duela al que le duele. Y muchos llegan a este punto de no decir la verdad y acomodan su texto para poder quedar bien con las personas que están escuchando. Pero no es así. Entonces los invito, antes de ir al tema principal, al libro de Deuteronomios capítulo 30, versículo 14 al 16. Este es un texto de bendición que Dios quiere darnos hoy a conocer y que lo tomemos como propio. Dice la palabra del Señor: pues muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Muy cerca de nosotros está la palabra de Dios. Para cumplirla, para predicarla, para aprender de ella y compartir el mensaje del Evangelio de los tres ángeles. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. He puesto hoy en ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Dios nos ofrece dos oportunidades. ¿Cuál de esas quieres tomar tú hoy? Libre albedrío. Versículo 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en tus caminos y guardes tus mandamientos. Porque yo te amo, porque yo te mando hoy, es decir, una orden nos está dando Dios. Y de eso estemos seguros, que todo lo que Dios y todo lo que encontramos aquí en la palabra son órdenes, no son favores, son órdenes que Dios nos da, porque Dios no pide favores. Los que tenemos que pedir favores y pedir súplicas somos nosotros a nuestro Dios. Y aparte de eso nos dice: yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios y mi Dios. No hay otro Dios a quien adorar ni a quien obedecer. Solo Dios nuestro Señor, el Roy, el Dios que nos oye, el Dios que nos ve, el Dios que nos socorre, el Dios que nos escucha. Ese es nuestro Dios. Y aparte de eso nos dice que andes en sus caminos y guarde sus mandamientos. En obediencia, en humildad, en clamor, andemos en los caminos de Dios. Pero aparte de eso, hay que cumplir los mandamientos, porque lo contrario no podemos caminar con Dios. Dios quiere que caminemos por los caminos del bien, sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, por el centro. Porque los que andan por la derecha y por la izquierda
son los mendigos de espíritu, los que no están con Dios, los que están allí a la vera del camino. Continuamos diciendo, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Los mandamientos tienen estatutos y decretos. Cumplir 100% todo para poder ser bendecidos y multiplicados. ¿Multiplicados en qué? En lo que tú haces, en lo que tú recibes de ganancias. Hablábamos hoy, el tema trataba del diezmo. De eso, son ganancias que Dios nos ha dado. Y seremos multiplicados cuando nosotros obedecemos y caminamos con Dios. Vivimos en paz y seremos llenos de bendición. Nuestras familias, nuestro campo, nuestra ciudad, donde estemos. Seremos canales de bendición para otros. Seremos esa energía positiva. Seremos influencia positiva para nuestra familia, nuestro pueblo y nuestros vecinos. Porque ese poder, esa bendición de Dios radia a todos en el lugar donde tú estés. Y por último dice que bendigas en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. ¿Cuál será esa tierra que vamos a tomar en posesión? La tierra prometida, la Nueva Jerusalén. Pero mientras llegamos allí, tomemos la tierra donde estamos, este lugar y tu casa, tu apartamento donde estés, esa es la tierra prometida aquí, mientras estamos aquí en este mundo, mientras llega la hora de Cristo nuestro Señor venir. Ahora bien, hermanos, quiero ahora sí entrar en tema. Hoy traigo un tema que nos va a hablar de la palabra de Dios, un tema cristocéntrico. Me gusta predicar estos temas, llevarlos al conocimiento de todos ustedes. A veces predico profecía, pero se hace más entender la palabra de Dios cuando es cristocéntrica. Y la profecía hay muchos la entienden y otros no. Siempre un poco difícil. Entonces, la hermana Iliana leía el texto bíblico que dice que así es la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oír. Aquí hay algo importante que quiero aclarar. Oír es algo involuntario. Algo que tú escuchaste de un momento a otro, un ruido, un grito, un auxilio. Pero escuchar es voluntario. Todos ustedes aquí están escuchando voluntariamente. Están atentos, están prestos a oír. Entonces aquí dice, así es que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Quiere decir por escuchar. Porque aquí están escuchando ustedes y aquí la van a aprender, a conocer. No oír, cuando pasa uno por la calle y escucha a una persona hablando de Dios o en los buses, solamente está oyendo y no escuchando. Entonces, hermanos, me hago esta pregunta. ¿Cuál es la función de la Biblia en el desarrollo de la fe? No respondan, solo ustedes. La función de la Biblia en el desarrollo de la fe. La Biblia define la fe como la completa y seguridad de que obtendrá algo que ni siquiera puedes ver. Algo que no vemos. Ya hablamos con él. No lo vemos. No lo conocemos personalmente, pero esperamos de él bendiciones. ¿Verdad? Los hijos de Dios esperamos con confianza esas bendiciones de Dios, esa paz espiritual que nos da por el Espíritu Santo. Porque sabemos en quién hemos creído, solo en un Dios único y verdadero. Por supuesto, nuestra fe está puesta en Dios mientras creemos en Él, nuestra fe se va acrecentando cada día más. Por eso, hermanos, que acerquémonos al Señor, caminemos con el Señor
Y esa fe se va acrecentando, va aumentando. ¿Por qué? Porque a medida que caminamos con Dios, vamos formando un vínculo familiar, un vínculo de amigos, un vínculo amoroso. Surge otra pregunta, hermanos. ¿Cómo se convive con Jesús? Pero aquí hay un paréntesis que nos dice que muchas personas relacionan la fe apenas con los sentimientos y las emociones. Dependiendo del estado de ánimo en que esté la persona, así va a expresar y a demostrar fe ante Dios. Si estamos tristes, nos ha ido mal en las cosas, nos vamos contra el Señor. Solamente muchos agradecen al Señor y dicen tener fe cuando les va bien en las cosas, pero no cuando estamos en dificultades. Las emociones sin duda hacen parte de la vida de la persona, de la vida humana. Óyese bien, las emociones y los sentimientos son humanos, no son espirituales, porque llegan dependiendo la situación en que estemos viviendo. ¿De acuerdo? Ahora bien, pero la Biblia afirma que el fundamento y la única manera de conocerlo es conviviendo con Él. Hay que convivir con Él, hermanos, para conocer a nuestro Señor y para conocer a una persona. Aquí nosotros nos conocemos de trato, de palabras, de saludo. Pero ustedes no saben quién soy yo en mi vida privada, allá en mi casa. Puedo ser un neurasténico, un grosero, un altanero, un mal vecino, mal miembro de iglesia. Llego a humillar allá a los hermanos de la junta. Igualmente ustedes. Para eso tenemos que convivir con la persona de una manera amigable e íntima casi. Y así nos pasa con el Señor. Dice la Biblia que el fundamento de nuestra fe es Cristo Jesús. Y para poder recibir ese fundamento de la fe tenemos que convivir con Él. Sencillo, convivir con Él. Entonces, yo hago otra pregunta. ¿Cómo se convive con Jesús? ¿Viniendo al templo? ¿Guardando el Santo Sábado? ¿Dando el diezmo? ¿Dando las ofrendas? ¿Dándole allí a un mercado a otra persona y a otra? ¿Será eso? Pues miremos entonces. Aquí entran en juego tres elementos muy importantes, fundamentales de nuestra vida. El primero es orar. La oración es la parte fundamental, es la columna vertebral del cristiano para poder convivir con Dios. Escuchen bien, la oración es el único método que Dios nos dejó para poder hablar con Él, de tú a tú. Cuando oramos, estamos hablando con Dios, expresando, derramando todo nuestro corazón en Él, todos nuestros problemas, angustias, temores y afanes. Hablar con Dios es orar. Así como nosotros, por ejemplo, esta pareja de jóvenes, son novios, digo yo, y si no me corrige, cuando uno está de novio como ellos, nosotros éramos felices con mi esposa, hablando cosas que para el mundo no tienen importancia. Mirábamos un pajarito, una mariposa, ay, tan bonita mariposa, ay, con una florecita la desprendía, ay, toda era felicidad. Todo nos parecía sabroso, de un helado así, todo era amargo y sin dulce, pero delicioso. Desde que viniera manos de la esposa o el novio, eso era feliz, y así somos todos. Hablar con los hermanos, hablamos con un amigo horas, y no nos cansamos. Así mismo tenemos nosotros que hacer con Dios por medio de la oración. Hablar con Dios. Mire que la oración, la palabra dice orar 1 hora mínimo, porque Dios lo hacía en el Monte de los Olivos. Él se levantaba de madrugada y oraba 1 hora, contándole al Señor, pidiéndole fuerzas, fortaleza. Y eso nosotros debemos hacer. Orar al Señor todos los días, mañana, noche y tarde. Pero no solamente 1 minuto, 2 minutos y salgo corriendo
con el pan aquí en la mano y con un pocillado de café y corro a coger el transporte porque me cogió tarde. No, hay que hablar con Dios todos los días, pero mínimo media hora. Y media hora estudiando la palabra para que se complemente la hora. Ese es hablar con Dios, contarle cosas que para el mundo son insignificantes, para Él sí. Hay que tenerlo de presente siempre, en primer lugar. Ese es el primer elemento. Segundo, la testificación. Cuando yo llego a la oración al Señor, veo que empiezan a fluir milagros, favores, bendiciones. Empiezo a cambiar, empiezo a ser un hombre diferente. Mi pasado va quedando atrás. Me siento un hombre nuevo, nacido de nuevo en Cristo. Ya mis malas palabras, todo mi temperamento, mi carácter mundano queda atrás. Y empiezo a recibir el carácter cristiano que es de un hombre noble, humilde, lleno de fe, de esperanza, siempre en la venida de nuestro Señor. En eso me convierto y empiezo a testificar ante los vecinos, ante la familia. Ve, pero mire mi abuelo, ve mi papá, ve mi esposo cómo cambió. Mire, mi amigo ya no es el de antes. Y los que están con nosotros y entienden, lo acogen. Pero los que no, se alejan. A mí me pasó eso. Cuando yo conocí a Dios y me entregué a Él, me llamaron unos amigos de Bogotá y me dijeron: hermano, ¿dónde está? ¿Cuándo nos vemos? Para tomarnos unos traguitos. Le dije: no, estoy en tal parte, pero los tragos ya no hay. ¿Y por qué? Le dije: porque yo soy un hijo de Dios, me bauticé y soy adventista del séptimo día. Dijo: uy, lo perdimos, hermano. Ahora sí lo perdimos. Y esta es la fecha y nadie me ha vuelto a hablar. ¿Qué hice yo? Recogí esos archivos, esos números telefónicos, los engaveté en el closet del olvido y los dejé allá. Y ahora tengo cantidad de amigos, cantidad de personas que me llaman, me piden consejos y los tengo a todos ustedes, hermanos. ¿Qué mejor que eso? Entonces tengo que testificar, dar testificación de mi cambio, de mi vida espiritual. Jesús daba testimonio, Jesús testificaba ante el pueblo. Y qué mejor que testificó cuando lo estaban latigando, lacerando el callado. Nunca levantó un dedo, una mano para reprender a alguien. Tercer punto, el estudio diario de la Biblia. Todo esto, la oración, la testificación, me hace poner inquieto. Me voy volviendo con esas ansias de comer, de saber más de Dios, de comer del libro, del pan de vida. Y entonces empiezo a tomar la palabra y a estudiarla, a leerla y a concentrarme en la Biblia y a tomar todo lo que está escrito en ella. Eso me lleva a comerme ese libro todas las mañanas, todas las tardes. Y a tener esa interpretación, porque a medida que ustedes van leyendo la palabra, el Espíritu Santo va obrando en ustedes. Los va llenando de conocimiento, de sabiduría. Los va preparando y entrenando para que estemos todos sobrios el día que Cristo nuestro Señor venga en las nubes de los cielos. El propio Señor Jesucristo dijo un día en Juan 5:39, encontramos esa cita bíblica. Las Escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de mí. Pero esas Escrituras, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia, para que den testimonio del Señor, hay que abrir ese libro. Hay que darlo a conocer. Hay que estudiarlo. Hay que comérnoslo todos los días. Hay que interpretar el mensaje de la palabra. Porque si lo guardamos en la mesita de noche, en el closet, es letra muerta. Es un libro que no existe. Dios dice: dan testimonio a mí, pero esa misión no la da a nosotros. Pero tenemos que abrir ese libro para que sea unas escrituras activas y no pasivas. Igual que la fe en nosotros, igual que la oración. Sean activas y no pasivas. Seamos activos todos en la fe, en el estudio de la palabra.
Y así de esa manera puede dar testimonios del Señor. Hablar de Dios es bueno. Hablar de Dios. Porque para eso hemos sido llamados. Para eso hemos sido apartados y llamados para seguir con aquella obra, con aquellos ministerios que los apóstoles dejaron. Esa es nuestra heredad. La Biblia es nuestra heredad, hermanos. Tomémosla como nuestra, apropiémonos de la palabra de Dios, porque es la única heredad que Dios nos da aquí en la tierra que no es terrenal, es espiritual. Y es la única heredad que no se queda aquí ni se vuelve polvo. Lo contrario, la palabra de Dios es nuestra brújula, es la hoja de ruta para seguir el camino de Jesús que nos ha de llevar a la Nueva Jerusalén. Amén. Esa es la palabra de Dios. Apropiémonos de ella. Tomémosla como nuestra, hermanos. No puede haber declaración más clara que es a través del estudio de la Biblia que llegas a conocer a Jesús, a confiar en Él y saber que nunca te fallará. Nunca el Señor nos va a fallar, porque Él es Dios. Pero mire lo que dice Romanos 8, versículo 35. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Y eso nos lleva a decir y a pensar lo siguiente: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso nos lleva a este punto de consagración, de entrega, cuando llegamos a estos tres niveles: oración, testificación y estudio de la palabra. Y cuando damos fe de Dios por medio de las Escrituras, cuando tenemos una fe activa, cuando ponemos a ese libro, lo abrimos y lo ponemos a que hable al mundo, darlo a conocer al mundo por medio de la predicación del Evangelio. Volver ese libro activo y no pasivo, porque eso es lo que Dios hacía. Él era un hombre muy activo en todo lo que hacía. Nunca se le vio cansancio, agotamiento a él. Pero muchos de nosotros vivimos en el confort de la hamaca, de la sala, del televisor. Y no salimos a predicar la palabra de Dios. No lo hacemos. No porque no sean capaces. Porque miren una cosa, hermanos, desde el momento en que Dios nos apartó y nos llamó para ser tus siervos, para ser sus evangelistas, predicadores, pastores o ministros, todos estamos en capacidad, desde el momento en que conocemos la palabra, desde el momento en que fuimos bautizados, todos estamos en capacidad de predicar, de llevar el mensaje del evangelio eterno. Todos. Porque Dios nos ha instruido, nos ha capacitado en conocimiento y en sabiduría. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Cualquiera no lo puede hacer. Solo los que son consagrados al Señor. Los que han tomado la palabra como su heredad. Podemos todos predicar la palabra al Señor, hermano. Muy bien, hermanos. Dice en cita de Timoteo, 2 Timoteo 3:16. Dice lo siguiente: la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. No es por hombre humano inspirada. Y es útil para enseñar. Entonces sí podemos enseñar, ¿verdad? Sí podemos predicar. Porque estamos estudiando la palabra. Es importante definir dos cosas:
Leer y estudiar. Leer cuando coge una revista de cosméticos y la lee. Cualquier revista. Y estudiar es cuando tú te concentras en su cuarto a estudiar la palabra y a repetir y a releer una sola palabra, un solo versículo, hasta encontrarle el contenido espiritual. Entonces, la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar. Entonces, sí estamos aptos para enseñar, para redarguir, para decir, no, esto no es así. Es aquí y se lo sustento con la palabra. Eso se llama redarguir. Para corregir mi vida, lo que estoy haciendo bien o mal, o decirle al hermano, al vecino, cuando le piden a uno una información, una ayuda, dile, mire, esto, corríjate, cambia su comportamiento, corrija sus caminos. Y para instruir en justicia, ser justos, reconocer los derechos del otro, darle el valor a las personas, no violentarlas, no agredirlas, ser justo, obrar en justicia y en derecho, como lo hizo Dios. Esa es la palabra de Dios. Fácil, ¿verdad? Fácil. Solo hay que estar conectado con Él y con el Espíritu Santo. Pero este estudio de la Biblia no puede ser simplemente estudio teológico intelectual, porque es que ahí es donde están las personas errando. Toman la Biblia, la leen, hacen el año bíblico y la leen desde Génesis a Apocalipsis y muchos se la aprenden de memoria. Pero mire lo que dice aquí. No puedes ir a la Biblia solo en busca de argumentos o conocimientos teológicos. No. De nada le sirve a aquel varón o mujer que se graba la Biblia aquí, como un cassette. Pero su vida, por fuera la vemos santificada, pero por dentro, ¿cómo está? El efecto debe salir de aquí, de adentro hacia afuera. Ahí es donde sale todo el conocimiento que vamos a hacer, si verdaderamente lo estamos haciendo por solo teórico e intelectual o por un conocimiento o argumento teológico, para vanagloriarme ante los demás y decir, oh, este hombre sí conoce la Biblia, es un sabio, pero vaya, mire su vida, está haciendo estos 3 niveles de espiritualidad que pide Dios: la oración, la testificación y el estudio verdadero de la palabra. Mire, hermanos, la Biblia se lee con un solo propósito: buscando compañerismo con Jesús. Siempre que leamos la Biblia, la estudiemos, vamos a tomarla como esa carta de amor que Dios nos dejó. Recuerden, aquí hay muchos hermanos de mi época. Conocieron los telegramas, Telecom, las cartas del correo. Cuando llegaba el correo a la casa y tocaban y botaban una carta por debajo de la puerta, salían a recoger esa carta. Yo me acuerdo cuando estaba prestando servicio militar, que llegaba la estafeta, un soldado cargado con una tula llena de cartas, y el comandante nos mandaba a sentar ahí en la plaza de hermano. Llegó el correo y todos los otros soldados estábamos quieticos, ni respirábamos, pendientes. ¿A qué horas decían? Soldado Ramón Arenas, carta. Uy, eso yo salía y corría feliz y cogía esa carta, la olía, la guardaba y me iba por allá lejos a leerla y a releerla. Y muchas veces, si era de la novia, eso mandaba un beso grande estampado ahí con pintalabios y echaba perfume y eso uno, ay, la guardaba y no hallaba qué. Cuando yo estaba en la academia de la policía, mi esposa me mandaba cartas y yo la tomaba también en ese amor de saber cómo estaba ella, que me estaba pensando que mis hijos estaban bien. Esa es una carta de amor. Así lo mismo es la carta de Dios, la Biblia. Es una carta de amor que Dios nos ha dejado. Él escribió para nosotros. Entonces, ¿cuál es el método para poder sacarle el mayor provecho a esa carta de amor de la palabra que Dios nos ha dejado? Escuchen bien. Colócate en el centro de las historias que lees. Primero que todo, colócate en el centro de las historias que lees. Y ya le digo cuáles.
Cuando leas acerca de Daniel, tú eres Daniel. Para los hombres, tú eres Daniel. Imagínate siendo llevado a la cueva de los leones por obedecer al Señor. Imagínate, yo soy Daniel y no me importa morir, pero yo sigo siendo fiel a Dios porque yo no le voy a tener miedo al que mata el cuerpo, sino al que mata el cuerpo y el alma. A él sí le voy a tener temor. A estos hombres malvados no. Sigo adelante, no retrocedo. Se llama temperancia. Temperancia y carácter cristiano, hermano. Ahora pues, para ustedes las damas, las hermanas, cuando lean la palabra y lleguen a esta historia hermosa, leas acerca de María Magdalena. Tú eres María Magdalena. ¿Cuántas Marías Magdalenas no hay así aquí, o que hay en el mundo, no aquí, no en muchas partes, que han sido difamadas, violentadas, agredidas sexualmente, despreciadas, abandonadas, burladas? ¿Cuántas Marías Magdalenas no hay? Pero que hoy muchas de ustedes conocieron a Dios, confesaron sus pecados y se entregaron a Él. Y hoy están caminando con Jesús. Otro ejemplo, cuando encuentres en la Biblia historias de José, qué historia tan bonita. Este joven llevado por sus hermanos, odiado, echado a un pozo, a una cueva y vendido a unos mercaderes. ¿Cuántos de nosotros en el mundo también hay, y en las iglesias, no solamente en muchas congregaciones, hombres, mujeres que hemos sido engañados, abandonados, agredidos por nuestra propia familia, expulsados de nuestro hogar, de nuestro territorio? Hay muchos por allá en otros países haciendo cosas que aquí no las hacían, porque se han ido, les han tocado salir, agredidos, despreciados por su familia, por sus amigos, hasta por la misma congregación de su barrio. Esos son Josés, hay muchos Josés, hombres que han sido vendidos por sus seres queridos, por sus amigos, pero que un día invocaron a Jesús y Jesús estaba allí, escuchó su clamor, los liberó, los desató de sus ataduras, porque nosotros estamos siempre atados al pecado. Y por eso tenemos que pedirle a Dios que nos desate de ataduras, de lazos, de cadenas de pecado que nos tienen sometidos a Él. Tenemos que pedirle. Y esto fue lo que José hizo. Dios lo desató de sus cadenas que lo tenían amarrado al pecado. Y hoy ese hombre fue un hombre ejemplo, líder de su familia. Nosotros queremos ser lo mismo. No desmayemos, no entremos en confusión, ni permitamos que nuestro corazón se turbe cuando ocurran estas cosas, como lo dice el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1. Hermanos, cada vez que ustedes quieran leer la palabra, estudiar la palabra, estúdienla en primera persona, siempre en singular, porque la palabra le habla a usted. Pueden haber aquí 5, 6, 10 personas, pero el texto que se comparte o que tú les hablas, le habla a una sola persona o 2 o 3, porque están viviendo ese momento. Yo tengo un testimonio en la iglesia Orión, para el lado de Barranca. Estaba predicando una mañana un tema cristocéntrico también, y lo dije con tanta contundencia, y sin querer yo, pues mis ojos, la mirada siempre se dirigía a una pareja que había ahí. Cuando terminé todo el sermón, todo, me llamó el primer anciano y me dijo: hermano, Ramón, ven acá. ¿Y qué? Digo: hermano, ¿sabe lo que me dijo aquella pareja que está allí, al pie de la moto? Le dije: sí. Me dijo que si yo le había contado de la vida de ellos. Yo le dije: no, para nada. El hermano Ramón vino acá hasta ahora a predicar. Es la segunda vez que ha venido, pero no los conocen, yo tampoco. No sé por qué. Yo no, porque ellos vieron que todo lo que yo dije en la palabra y contenido del texto les llegó a ellos de una manera directa.
directa. Dijeron los muchachos, y eso me pusieron a pensar. Me llenó tanto esto, que desde hoy voy a volver otra vez a los caminos del Señor. Entonces miren ustedes, hermanos, siempre personifíquense en ustedes en la palabra. Nunca lean en plural. Siempre es para ustedes, en singular, hermanos. Y le digo por qué. Llegue a través de la Biblia, siempre en singular. Imagínate siendo, singular. Cada vez que dice ellos, digamos yo, no nosotros. Colócate a ti mismo y aplica los consejos bíblicos. Ejemplo, vamos al libro de Josué, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice aquí en el versículo 6, esfuérzate, Iliana, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate tú, le dice el Señor, esfuérzate tú, sé valiente, porque tú repartirás, aquí está hablando en primera persona, repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para quedar prosperado. Y en el versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces, que me esfuerce yo, Ramón Arenas. Que me esfuerce yo, Ramón Arenas, ¿verdad? Y seas valiente, sea yo valiente. No temeré ni desmayaré, porque mi Dios está conmigo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es en el Salmo 91, y hay muchas otras que nos hace hablar en primera persona siempre. Porque el texto nos dice, ustedes encuentran en el Salmo 91 muchas palabras que son en plural. Y aquí vemos que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará, dice. Él me librará del lazo del cazador. Otro tema es, no temerás, dice aquí, no temeré al terror nocturno. ¿Sí? Otros dicen, porque ciertamente con tus ojos, con mis ojos miraré y veré la recompensa de los míos. Porque has puesto a Jehová que es mi esperanza. Porque he puesto a Jehová que es mi esperanza. Y aquí en el versículo 13 dice, sobre el león y la víbora pisaré. Aquí dice pisarás. Pisaré y heriré. ¿Por qué hablamos de esta manera? Porque Dios nos ha dado autoridad para poder reprender este espíritu. Porque esto es una reprensión de un espíritu. Entonces, apropiémonos de la palabra siempre colocándonos en primera persona, hermanos. Cada vez que nos colocamos en primera persona, aplicamos los conocer y conocerás más a Jesús. Él será el fundamento de nuestra fe, hermanos. Es la simiente, la roca en la cual estamos nosotros arraigados, cimentados. Él es nuestra fe. Sin Él nada podemos hacer. Nosotros dependemos de Él, hermanos. Podrás confiar en Él porque lo has llegado a conocer a plenitud. Cuando nosotros conocemos al Señor a plenitud, confiamos en Él. No nos apartamos, no nos separamos de Él porque se crea un vínculo familiar, un vínculo de amigos, de hermanos. Eso es lo que ocurre cuando nosotros conocemos al Señor. Hermanos, el ser humano, el fundamento, puedes confiar en lo que has creído que es Dios nuestro Señor y en su palabra. Todo lo conocerás a través de la Biblia. Pero cuando nosotros conocemos a Dios y tenemos el conocimiento de la palabra, somos personas
que nadie nos puede hacer daño. Somos personas que hacemos respetar nuestros derechos, nuestros valores, nuestra posición como hijos de Dios. Pero miren lo que pasa con aquellos que no conocen la palabra de Dios. Si no conoces la palabra de Dios, no sabes cómo valorarte. ¿Sí? Y entonces cualquiera te podrá utilizar. Eso es muy claro. Si ustedes no están cimentados en la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios, no tenemos esa confianza, esa fe en Cristo nuestro Señor, no sabemos valorarnos. Porque el que nos da ese valor, el que nos hace realzar nuestra dignidad, nuestra fe, es Dios. Y esa fe y ese amor, esa dignidad es inquebrantable. Pero cuando no, entonces nos van a utilizar fácilmente. Hermanos, ya para terminar, no te atrevas a vivir este día sin Jesús. Porque si vivimos sin Jesús, nuestra vida será una sobrevenida. Quiero dar el significado de sobrevenida. Es algo, una aparición espontánea. Algo imprevisto que usted no espera. Eso es una sobrevenida. Que algo nos puede pasar. Algo nos puede fallar en el camino, en el día, porque estamos apartados de Dios. Nunca salgan de sus casas sin orar a Dios, sin estudiar la palabra, sin colocarse en manos de nuestro Señor, para que no se convierta sus vidas en una sobrevenida. Porque Dios es el fundamento de nuestras vidas. Y recuerden lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 10:17. Así que el oír es por la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Este es el mensaje que he traído hoy. ¿Cómo interpretar, entender la palabra de Dios? Es única, no hay otra, no hay otra. Cuando vengan con temas diferentes, siempre confróntenlo con la Biblia. Que Dios los bendiga, hermanos.